enteros los que están cerrados. No sé si podamos hacer la revisión otra vez. Al sumar el total del ordinario con el total del proceso, a mí me da 100.204.572 pesos, y aquí aparecen tres, aparece la terminación en 3, y al sumar los totales también de cada capítulo me aparece a la inversa, me aparece hacia arriba, me aparecen 100.204.574 pesos. No sé en qué consista la imprecisión, es un solo peso hacia arriba hacia abajo, igual es un ejercicio, pero sí creo que hay que precisarlo porque por ahí empiezan las especulaciones luego. Y un tema más que yo creo que sí es necesario dejarlo aquí sobre la mesa, porque va a venir un consejo nuevo, probablemente esta sea la última sesión de este actual órgano colegiado. Y hay que tomar en cuenta que, si bien esta es una propuesta, es un proyecto, la nueva legislación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece también una conformación ya variada de la mesa única de casilla. Aquí se hacía una cita, pero yendo más a detalle hay que recordar que al ser elección coincidente también ya se incrementa el número de miembros, de integrantes de la mesa directiva de casilla. Es muy viable que vaya a haber consulta popular. Hay al menos 3 propuestas ya presentadas ante las cámaras del Congreso de la Unión, que obviamente tienen que desahogar todo su procedimiento, y será la Corte al final la instancia que decida si son viables o no. Y si se determina que haya también esta consulta popular, también se va a incrementar el número de escrutadores, por ejemplo, en las mesas de casilla. Y bueno, que quede el precedente, el antecedente nada más en actas de este consejo, porque si hay que modificar el presupuesto en caso de que avance, pues seguramente habrá que tomar alguna determinación para quienes integren nuevamente este órgano colegiado. Son el par de observaciones, no tengo ningún inconveniente en sumarme a la propuesta que aquí se hacía también por parte de la consejera secretaria, y bueno, es cuanto. Gracias. ¿Algún otro comentario con respecto al proyecto de acuerdo que nos ocupa? Bueno, de no ser así, y también sumándome a la propuesta de que se revise la suma para que se ajusten las cifras, solicito a la Secretaría Ejecutiva se someta a la votación de este pleno con la adición que ella propone, y así como también con la observación de que se revise la sumatoria de las columnas que corresponden a el considerando 12º. Por instrucciones de la Presidencia, señores consejeros y consejera electoral, recibo el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo que acaba de ser sometido a su consideración, con las adiciones que aquí fueron puestas a consideración, para lo cual les solicito los que estén por la afirmativa levanten su mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, consejera secretaria ejecutiva. Para desahogar el 8º punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución sobre la solicitud de inscripción del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social ante el Instituto Electoral del Estado de Colima, le concedemos el uso de la voz a la consejera Ana Carmen González Pimentel para que nos dé lectura con el proyecto de acuerdo ya mencionado. Gracias, presidente. Colima, 26 de septiembre de 2014. Vistos para resolver sobre la solicitud de inscripción del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social ante el Instituto Electoral del Estado de Colima, para lo cual se emiten los siguientes resultandos. Primero, el día 5 de septiembre del año que transcurre, el Partido Político Nacional, bajo la denominación Encuentro Social, por conducto del ingeniero Armando González Escoto, ostentándose como representante legal del citado partido político, hizo llegar a este órgano electoral un oficio sin número de registro, signado por él mismo, solicitando a este Consejo General llevar a cabo el registro de Encuentro Social como Partido Político Nacional ante dicho órgano superior de dirección. Asimismo, que el referido instituto político goce de los derechos, obligaciones y prerrogativas que la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral del Estado de Colima establecen para los partidos políticos.
Una vez recibida la solicitud que se describe en el resultando anterior, la Secretaría Ejecutiva de este instituto procedió a integrar el expediente correspondiente, mismo que se compone por los siguientes documentos. Inciso A. El oficio de solicitud para que este órgano electoral lleve a cabo el registro local del partido político nacional denominado Encuentro Social, suscrito por el ingeniero Armando González Escoto. Inciso B. Copia certificada del instrumento público número 87.302, que contiene el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración a nombre del partido político nacional Encuentro Social, que ante la fe del notario público número 23 del Distrito Federal, licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, el C. Hugo Eric Flores Cervantes le concedió al ingeniero Armando González Escoto. Inciso C. Certificación emitida por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de fecha 26 de agosto del presente año, en la que hace constar el registro como partido político nacional otorgado a la agrupación política nacional bajo la denominación Encuentro Social, expedido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su sesión extraordinaria de fecha 9 de julio de 2014. Inciso D. La certificación emitida por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de fecha 19 de agosto del presente año, en la que hace constar que las copias fotostáticas consistentes en 50 fojas útiles corresponde a la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos del partido político nacional denominado Encuentro Social, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su sesión extraordinaria de fecha 9 de julio de 2014. Inciso E. Acuse de recibido de oficio número IEECP 288/2014, signado por el consejero presidente licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, a través del cual se le solicita al Instituto Nacional Electoral que indique quién se tiene acreditado como presidente del partido político nacional denominado Encuentro Social, y si se cuenta con algún registro del comité directivo estatal u órgano equivalente que el referido instituto político haya designado para el estado de Colima. Inciso F. Oficio número INE-DEPPP-DPPF 2875/2014, suscrito por el licenciado Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez, en el que informa a este órgano electoral que el ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes tiene reconocido su nombramiento como presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Político Nacional Encuentro Social. Asimismo, notifica que se tiene registrados a los ciudadanos Gerardo Galván Pinto y Abel Cervantes Macías como presidente y secretario general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal en Colima de dicho instituto político. Inciso G. Copias certificadas de los nombramientos de los ciudadanos Gerardo Galván Pinto y Abel Cervantes Macías como presidente y secretario general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal en Colima del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social. 3. A través del mismo escrito en el que se solicita su inscripción como partido político nacional ante este órgano superior de dirección, se tiene señalando domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones la finca urbana marcada con el número 386 de la calle Malva, ubicada en la colonia Jardines de la Estancia, con código postal 28047 del municipio de Colima, Colima. Consideraciones. Primera. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 bis, base tercera, primer y segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 97 del Código Electoral Local, el Instituto Electoral del Estado es el organismo público autónomo de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en la entidad, así como de encargarse de su desarrollo, vigilancia y calificación en su caso, profesional en su desempeño e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Segunda, los artículos 86 bis, base primera, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 36 del Código Electoral del Estado establecen que los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Además, establecen dichos preceptos legales que en el Estado de Colima los partidos políticos gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercera. Asimismo, el artículo 86 bis, base primera, párrafo primero de la Constitución local, en relación con el numeral 37 del Código Electoral del Estado, establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y municipales, previa inscripción de la constancia de su registro ante el Instituto Electoral del Estado. En razón de ello, lo que procede realizar en cuanto al trámite solicitado por el partido político Encuentro Social es reconducir su petición a dar procedencia a inscribir ante este órgano electoral local su registro como partido político nacional y garantizar con ello los derechos que le conceden las normas electorales locales. Por lo que para que este organismo electoral esté en posibilidades de efectuar la inscripción de la constancia de registro de cualquier partido político nacional, este debe presentar los documentos que para tal efecto señala el invocado artículo 37 del Código Comicial Local, los cuales son: primero, solicitud de inscripción de su registro firmada por el órgano de dirección competente o titular del mismo de acuerdo a sus normas estatutarias. 2. Copia certificada del documento en el que conste su registro expedido por el Consejo General del INE o la certificación que al respecto expida el secretario ejecutivo de dicho órgano superior de dirección. 3. Copia certificada de su declaración de principios, programa de acción y estatutos actualizados. 4. Constancia del órgano competente donde se señalen los nombres de los titulares de su órgano de representación en el Estado. Y 5. Constancia con la que se acredita el domicilio social de su órgano directivo estatal y el de los municipales en su caso. En razón de lo anterior y respecto al caso concreto que nos ocupa, tal como se mencionó en el resultando número 1 de la presente resolución, Encuentro Social, Partido Político Nacional, a través del ingeniero Armando González Escoto, quien se ostenta como representante legal del referido instituto político, presentó ante este Consejo General del Instituto Electoral del Estado los documentos que se enlistan en supralíneas, con la finalidad de que dicho instituto político que representa sea registrado, inscrito, es lo correcto, ante este Instituto Electoral del Estado. Para lo anterior, se realizaron las verificaciones y cotejos necesarios de la documentación, así como la solicitud de ampliación de información al propio Instituto Nacional Electoral a fin de poder estar en condiciones de realizar la inscripción de referencia. De esta manera, se acreditó la solicitud a que se refiere la citada fracción primera con el oficio presentado el día 5 de septiembre del año que transcurre, signado por el ingeniero Armando González Escoto, descrito en el resultado 1 y señalado en el inciso A del resultando 2. Respecto a la documental descrita en la fracción 2, se tiene cumplimentada la certificación referida en el inciso C del resultando 2 en relación a los requerimientos señalados en la fracción tercera. Se constató su cumplimiento a través de la documental descrita en el inciso D, precisado en el referido resultando segundo. En cuanto a las constancias requeridas en la fracción cuarta, se acredita con el oficio identificado con el inciso F y las certificaciones indicadas en el inciso G del multicitado resultando segundo de esta resolución. Finalmente, respecto al requisito impuesto en la fracción quinta, se observa su cumplimiento con el propio oficio en el que solicitó su inscripción como partido político ante este Consejo General descrito en el resultando primero y señalado en el inciso A del resultado segundo. Luego entonces, y de acuerdo con lo establecido por el tercer párrafo del numeral 37 del Código Electoral del Estado, se procedió a la revisión de los documentos que acompañan a la solicitud de inscripción correspondiente, verificándose que Encuentro Social, Partido Político Nacional, cumplió a cabalidad con los requisitos que exige el precepto legal invocado. Así